Llevamos más de un año escuchando lo mal que le va a ir a los rusos por invadir Ucrania y romper sus relaciones con Occidente. Pero ¿por qué nadie habla de la otra cara de la moneda? Rusia era uno de los principales socios comerciales de Europa antes de la guerra, y la ruptura entre ambos ha tenido un impacto económico brutal también para ellos. Hoy desvelaré la parte de la historia que suele omitirse en los medios occidentales. Y quedaos hasta el final del vídeo para saber quién ha perdido más con esta ruptura, Rusia o Europa. Antes de toda esta guerra e incertidumbre, Rusia y Europa eran dos enamorados. Tuvieron sus peleas por la anexión de Crimea o el envenenamiento de algún político opositor ruso, pero no dejaban que eso se interpusiera en la llama de su amor: el dinero. Europa era una novia muy demandante, y lo que más le gustaba era la energía. En 2019, Rusia representaba en torno al 40% de las importaciones de gas natural y carbón y más del 23% de petróleo y derivados, lo que suponía casi un tercio de las importaciones totales de estos productos. Aunque había otros pretendientes, no tenían nada que hacer contra la poderosa Rusia, que multiplicaba por 4 al siguiente en la lista, Noruega. Pero no penséis que Europa se quedaba de brazos cruzados. Ella compensaba sobradamente a su novio con jugosos pagos entre 2019 y 2021. Más allá del dinero por los regalos energéticos, Rusia no le pedía mucho más a Europa, con las exportaciones de Europa a Rusia suponiendo tan solo un 0,6% del PIB de la Unión Europea. De hecho, si tenemos en cuenta todo el comercio entre ellos, vemos como Europa lleva años con un importante déficit comercial con Rusia, importando más de lo que exporta. Esta bonita relación se mantuvo hasta un día sombrío en la historia, el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia comenzó su invasión de Ucrania. Europa, que llevaba meses discutiendo con Rusia por este tema, tuvo que tomar una decisión entre lo que es correcto y lo que es fácil. De cara al público, su decisión no podría haber estado más clara. Rusia es el enemigo. Reunamos a las potencias más poderosas del planeta para derrotarles. Y eso fue, más o menos, lo que hicieron. La Unión Europea, apoyada por Estados Unidos y otros países aliados, se lanzó a probar una serie de duras sanciones contra Rusia a lo largo de 2022 y se declararon oficialmente aliados de Ucrania en el conflicto. Pero como es habitual en la vida real, más aún en política, a la hora de la verdad buscaron un punto intermedio, dejándose unas cuantas puertas abiertas por si la situación se complicaba. A pesar de la aparente imagen de fuerza que presentaba Europa castigando a Rusia, lo cierto es que ellos también tenían miedo. Mucho miedo. Tenían miedo porque Rusia era uno de los principales causantes de que los europeos pudieran tener gasolina para sus coches o calefacción en invierno. Y aunque Rusia necesitaba el dinero, Putin podía en cualquier momento cortar el suministro de gas y petróleo y poner a Europa en serios apuros. Durante 2022, la Unión Europea pagó a Rusia algo menos de 140 billones de euros por combustibles fósiles. Y lo peor de todo es que esta monstruosa cantidad de dinero fue superior a la que pagamos en años anteriores, en concreto 20 billones más que en 2021. Pero espera un segundo. ¿No se supone que habían roto? ¿Que ya no querían nada suyo? Pues sí, pero no es tan sencillo. Lo primero es que al empezar la guerra hubo aumentos bestiales de los precios de la energía, y aunque no estábamos importando más cantidad que antes, sí que teníamos que pagar un precio muy superior. Esto supuso una gran victoria para Rusia, que le permitió financiar su aventura militar y tolerar hasta cierto punto el mar de sanciones que le habían impuesto. Aquí Europa tenía que tomar una decisión muy rápida y hacer lo imposible por reducir el gasto en energía. Y aunque por lo que acabo de contar podríais pensar que hicieron más bien poco, lo cierto es que podría haber sido mucho peor. Y los europeos buscaron alternativas a Rusia a una velocidad de vértigo. Por un lado, cortamos la demanda de gas un 10% en 2022, con gobiernos y empresas apretándose el cinturón con planes de ahorro de energía. Al mismo tiempo, pusimos nuestra mejor sonrisa para hacer nuevos amigos y pasamos de obtener suministro directo de Rusia a buscarlo más lejos de casa, con Estados Unidos, Qatar o Nigeria enviando sus provisiones de gas natural a través de barcos, que representaron el 40% del gas consumido en Europa en 2022. Todo esto nos ha permitido reducir a la mitad la dependencia que teníamos del gas ruso en tan solo un año. Con el petróleo seguimos una senda parecida. Así, en el mes de febrero, la Unión Europea importaba de Rusia 64 millones de barriles. Y esta cifra se ha ido reduciendo hasta llegar a los 8,5 millones de barriles en enero de 2023, cerca de un 90% menos. Pero no es que hayamos consumido menos petróleo, sino que hemos cambiado de camello para conseguir la dosis, con Estados Unidos, Noruega, Kazajistán e Irak siendo ahora los principales suministradores. Sin embargo, estos datos pueden no estar contando toda la historia. ¿Habéis oído hablar de la llamada puerta de atrás? Básicamente Rusia está utilizando otros países como intermediarios, vendiéndoles a ellos el petróleo para que luego termine en Europa, esquivando así las sanciones. Turquía y Azerbaiyán están siendo dos de los principales centros donde se blanquea el crudo ruso para reenviarlo después a Europa. Este tema va mucho más allá y es digno de un vídeo por su cuenta, así que si os interesa, dejad un comentario y lo investigaré a fondo. Finalmente, cortar con Rusia ha obligado a los líderes europeos a acelerar la transición energética a energías limpias. En 2022, más del 20% de la energía
energía consumida en la Unión Europea procedió de fuentes renovables, lo que supone más del doble que en 2004. Pero a los políticos europeos esto les pareció, como ya dijo Matthew McConaughey en El Lobo de Wall Street, números de novato. Y en una intensa reunión el pasado septiembre en el Parlamento Europeo exigieron elevar al 45% el objetivo de energías renovables para 2030. Por daros un ejemplo, la generación eólica y solar en los países de la Unión Europea aumentó un 13% en el último año, lo que representó un ahorro de 11.000 millones de euros en combustibles fósiles importados. Facturas de gas y petróleo por las nubes, nuevos socios comerciales, transición energética, mucho trabajo para los políticos europeos, y parecería que con solucionar esto ya lo tendrían todo hecho. Pero hay una regla en economía que cada vez que tocas una cosa afectas a otras 100. En este caso, la principal preocupación venía por la inflación. El aumento de precios de la energía hizo que los europeos se pusieran muy nerviosos cuando vieron disparados sus pagos en gasolina, luz, gas, y pidieron soluciones a sus políticos. Y antes de llegar a este punto, no es que estuviéramos atravesando nuestro mejor momento, precisamente. Después de los años duros del COVID y de la macrodeuda emitida por los estados, la Comisión, el Banco Central Europeo y los estados no estaban precisamente con ganas de extender más cheques. Pero digamos que no les quedaba otra. Y el resumen de estas políticas es que nos hemos gastado un montón de dinero con medidas que desincentivan el ahorro del consumidor porque no ven el precio real en la factura, además de que son difíciles de retirar con un coste político muy alto y van directamente en contra de los planes de transición verde. Un buen patinazo, ¿para qué mentir? Y como no teníamos suficiente con nuestros problemas, Europa decidió olvidar a Rusia con un nuevo amante, Ucrania. Pero los amantes, queridos amigos, son caros. Y Ucrania nos está costando mucho dinero por una doble vía. El comienzo del conflicto empujó a millones de ucranianos a abandonar el país. Sí, millones. Y fueron a parar a donde les pillaba más cerca, Europa. El FMI estima el coste en 2022 entre los 30 y 37 billones de euros, o el 0,2% del PIB de la Unión Europea. Pero esta cifra está muy desigualmente distribuida, con algunos países como Polonia o Moldavia gastando tanto como el 1% de su PIB en los ucranianos. El lado bueno, si es que hay alguno, es que se está produciendo una integración bastante rápida de los ucranianos en suelo europeo, que podrían paliar el creciente gasto con los impuestos que paguen al trabajar, y se estima que podrían aumentar la fuerza laboral europea entre un 0,6 y un 2,7% dependiendo del país. El otro agujero negro de gasto es la financiación y las ayudas que necesita Ucrania para continuar con la guerra y salvaguardar su economía. Un año después de que comenzara el conflicto, la Unión Europea se ha gastado ya más de 30 billones de euros en ayuda humanitaria y financiera. A esto se suman las aportaciones que han hecho individualmente ciertos países europeos para proveer de munición y armamento a los ucranianos, que en total suman más de 15 billones de euros. Y me encantaría deciros que todo ha pasado, que 2023 va a ser un camino de rosas. Pero nada más lejos de la realidad. Aunque les dimos un buen golpe a los rusos con las últimas sanciones al petróleo, aún podemos importarlo en ciertos casos, además de que por el momento no existe ninguna sanción al gas. Con esto en mente fui a parar a un espectacular trabajo del Centro de Estudios Bruegel. Aquí estima cuánto vamos a pagar a Rusia por combustibles fósiles entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Para no aburriros, la cifra podría estar entre 14 y 69 billones. 14 en el escenario optimista y 69 si acabamos en un apocalipsis zombie rollo Guerra Mundial Z, donde los recursos más preciados son el petróleo y el gas. Para que os quedéis con un dato, lo más probable es que nos gastemos 29 billones de euros, 21 en gas y 8 en petróleo. Si lo comparamos con los 140 billones que nos gastamos el año pasado, la ruptura con Rusia va viento en popa, diría yo. Y después de todo esto, a los que os guste el salseo, el poder soltar el comentario al tío Paco en la próxima cena familiar, querréis saber quién ha salido perdiendo con toda esta ruptura, ¿Rusia o Europa? Pues no tenéis nada más que ver este vídeo para saber lo que ha pasado con la economía rusa en 2023 y juzgar por vosotros mismos. Pero si aún así no os quedará claro, dejad un comentario y suscribíos y pronto tendréis la respuesta en el canal. Un abrazo y hasta la próxima.